Iniciar la grabación. Sí. Vale. Vale, ahora ya está grabando. Muy bien. Pues Bueno, nada, pues no sé si empezamos o esperamos a alguien. No. podemos esperar a Mafaldo un poquito, pero... Bien, vale. Porque, a ver, es una pena. Si vamos a estar tres siempre. No. Ya haremos más campaña. Sí, He mandado al INEF de Madrid, al decano, sí. pero ya el decano ya lo ha pasado, la secretaria que está me ocupó el decano, lo paso al vicedecano para hacer propaganda, no sé, para la próxima reunión, ¿no? Bueno, y Paco Cajigas, a ver si, no sé, que pongan algún aviso en la Asociación de Antiguos Alumnos, que de vez en Sí. cuando nos envían pues, la lotería o alguna noticia Sí. o tal, que nos... Que vaya dando avisos. Sí. A ver si se apunta más gente de esta. A ver, a mí se me olvidó decírselo a uno de la 8ª promoción, Alfredo Bonet, que fue también uno de los que, bueno, el que puso en marcha un seminario de educación física justo cuando nosotros salimos del INEF en el 78. Ah, mira, está Mafaldo. Y bueno, y siempre tuvo mucha relación personal con Cajigal, ¿no? Hasta que falleció. Y se me olvidó comentárselo el otro día que estuve con él. Además, ha sido un consejero del gobierno de Aragón de medio ambiente. Bueno, ha tenido una carrera política, tan profesional y política muy interesante, siendo licenciado en educación física y luego doctor, que hizo también el doctorado, ¿no? Pero, bueno, Mafaldo ya está. Mafaldo, damos la bienvenida, pero no tienes el micrófono abierto. Ni la cámara abierta. Ni la cámara. Pero supongo que nos estarás oyendo. Y quizá viendo, no sé. No sabemos. Este está en México. A ver. Ahora Mafaldo se ha conectado con el teléfono. Bueno, pues por lo menos ahí te vemos. Pero también tienes el ordenador, Mafaldo, ¿o no? Mafaldo, todavía tampoco tienes el micrófono abierto. No tienes el micrófono del teléfono, Mafaldo. Busca dónde darle. Ahí está. Muy buena tarde, muy buen día aquí en México, muy buena noche por allá del otro lado del mundo. Gusto en saludarlos. Gracias, igualmente. Gracias. Mucho frío aquí ya. Bueno, pues yo creo que podemos empezar ya a comentar lo que tenemos previsto. Sí. Bueno, no sé. Empezamos. Tengo aquí algunas notas de Alicia. Sí. Puedes comentar. Y como que lo voy leyendo esto en 3 minutos. Bueno, dice que me encantaría poder compartir en vivo los comentarios de los diferentes lectores. Envío estos pobres comentarios por si resulta de interés. Empieza ya en la segunda parte. El análisis acerca de los derroteros mercantilistas del deporte espectáculo son perfectamente aplicables a la época actual. El detalle de hacernos ver cómo el deportista, en todo ese monstruoso engranaje, es solo el medio que permite mover millones y altos intereses es tan lúcido que casi da miedo. Lo que explica Cajigal en esta parte, ¿no? Hablando de que el deportista es casi lo de menos. Lo importante es el público, lo importante es el dinero, lo importante... Bueno, pues en cambio el deportista casi no se le ve en el deporte de espectáculo. Otra cosa es deporte amateur. Bueno, la pregunta que hace acerca de si el espectáculo deportivo es recomendable para la sociedad, aun sabiendo que no es deporte, me despierta muchas contradicciones. Su análisis del papel que deberían desempeñar los periodistas, el público y el resto de agentes que rodean ese espectáculo deportivo para que los propios deportistas aprovechen los valores que puede llegar a transmitir el deporte, me lleva a creer que no es recomendable. Claro que con la educación del público
puntos suspensivos. Habla de que los periodistas pueden modificar y educar muy bien al público. Cuando los periodistas lo hacen bien, pues sale bien. Cuando los periodistas intentan crear divisiones y envidias y pelea y división, pues el público luego reacciona muy mal, ¿no? Claro. Bueno, todo lleva a la necesidad de la educación deportiva, que se trata en la tercera parte del libro de Hombres y Deporte. Aquí, para el momento de la publicación del libro, me parece muy innovador el papel atribuido al educador como guía y no imponiendo. De alguna manera, aunque no se hace referencia a ello, me recuerda a los principios de la institución libre de enseñanza. Bueno, con respecto a los valores educativos y atributos del deporte, me sigue llamando la atención las referencias a la virilidad. Esta es Alicia. Bueno, en este sentido, entiendo que en esa época la segregación en las escuelas y en otros ámbitos de la convivencia puede ser un factor influyente. Bueno, puedo comentar aquí que ya Cajigal, en el año 1962, algo así, ya empezó a dar clases en la escuela femenina Ruiz de Alda. Con lo cual ya tuvo más contacto con el deporte femenino y lo que suponía todo el deporte para ellas, y ya fue cambiando un poco. Bueno, pues lo mismo, valores del deporte para la mujer que para el hombre. Bueno, dice que para mí ha resultado destacable la amplitud del conocimiento que demuestra en todo lo relacionado con la actividad física y los deportes, más allá del campo de la pedagogía y la psicología, en el que indiscutiblemente es un maestro. Obviamente sus profundas convicciones religiosas quedan plasmadas en toda esta parte. Bueno, hasta aquí el comentario de Alicia. Y bien. Bueno. Y luego tengo el de comentarios de José Ángel Prieto, que es compañero mío de promoción y también escucha a Cajigal y lo vive todo el tema de los valores, ¿no? Bueno, pues yo creo que sobre todo este hombre nos habla de que el deporte sirve para el equilibrio personal, para que todas las personas que ahora están un poco estresadas a base de tanto trabajo y que no tienen tiempo para hacer deporte. Entonces digo que Cajigal nos animaba, oye, que el deporte es una cosa que es de la naturaleza del hombre. Bueno, ya son comentarios míos estos, ¿no? Que Cajigal insiste en que es propio de la naturaleza del hombre hacer deporte. Y toda la historia de la humanidad, el hombre ha hecho deporte. A veces se ha convertido en espectáculo y ha acabado degradándose la sangre, pero que es natural que el hombre haga deporte como compensación del trabajo. Bueno, dice que del hecho deportivo parten la invitación a estas reflexiones. Por un lado está la alta competición y por otro lado está el deporte de pequeña práctica individual o de pequeño grupo, el deporte ajeno a todo sensacionalismo que practican, por ejemplo, las personas maduras, ajenas a todo afán de triunfalismo. Bueno, y luego dice que yo aquí de moderador del debate, pero bueno, no parece que vaya a haber mucho debate, pero irán saliendo temas. Bien, pues nada, Mafaldo estará ahí intentando conectarse otra vez, supongo. Estaba en el campo, además. Bueno, a ver, yo un poco, yo doy mi opinión de la lectura de estas páginas. Bueno, primero, Cajigal vuelve a demostrarnos, bueno, vuelve no, porque es el mismo libro, evidentemente, continúa demostrando que es un avanzado a su época, un avanzado en el concepto del deporte que yo creo que le vino bien o nos vino bien a nosotros porque gracias a que era un avanzado, Cajigal hizo el INEF y nosotros fuimos al INEF, que fue para mí personalmente una decisión fantástica y que me ha condicionado toda mi vida y muy positivamente. Por lo tanto, me considero un privilegiado de haber tenido esa formación y el desarrollo profesional. Y luego también que ese que era tan avanzado Cajigal nos vino bien a nosotros y vino bien para muchas cosas, pero yo creo que a él también le perjudicó personalmente en el momento de la transición, porque Cajigal yo creo que estaba llamado a ser una persona que ocupase un puesto más importante
en el desarrollo del deporte español. Es verdad que en el año 83 todo se viene abajo, evidentemente, pero entre el 75, 76, 77 y 83, Cajigal debería de haber jugado un papel más importante en la transformación y el diseño del modelo deportivo español, vamos a decir, después de la muerte de Franco, con la transición y con la llegada de la democracia y la monarquía, etcétera. Y yo creo que ahí el ser una persona tan avanzada no le ayudó. O sea, yo creo que él iba por delante de lo que las estructuras en aquel momento eran capaces de. Pero bueno, del tema más concreto, a mí me parece, bueno, pues la valoración que hace del deporte espectáculo frente al deporte puro, que eso nos lo enseñó Cajigal, deporte, no sé si le llamaba, si cuando yo estudiaba en el 73 le llamaba deporte puro o deporte práctica. Yo siempre me acuerdo más deporte espectáculo y deporte práctica, ¿no? Es decir, como dos caras de la misma moneda, ¿no? Pero bueno, ya hablaba de deporte espectáculo y deporte puro, por un lado, y deporte profesional y deporte aficionado, por otro, que no siempre es lo mismo, pero bueno. Y sobre todo, bueno, esta fase del libro la dedica todo, evidentemente, al profesionalismo. Yo creo que fija las bases de por qué el deporte de alta competición y específicamente el fútbol, porque no nos engañemos, la segunda parte de este libro es fútbol, aunque luego mete unas referencias al baloncesto, a otros deportes, está hablando de fútbol, está hablando del deporte espectáculo de fútbol, no. Y fija las bases del deporte de competición, de que por qué el deporte de competición es un espectáculo o puede ser un espectáculo. La competencia o la competitividad, que es inherente al juego y el juego es inherente al ser humano. La lucha dramática, que posee una estética. Yo me acuerdo que Cajigal siempre nos hablaba de la estética del deporte, ¿no? Por ejemplo, a él le gustaba mucho el boxeo. No sé si sería porque realmente, pues a mí como ciudadano no me gusta el boxeo y si pudiera prohibirlo, lo prohibiría del todo. Estoy de acuerdo con algunos periódicos que no ponen publicidad de boxeo. Me parece que ahora no, bueno, no digo boxeo y no digo lo de estas nuevas modalidades que han salido ahora de este tal Topuria, que bueno, a ver, que es, a mí eso no me gusta y no lo. Pero bueno, Cajigal le daba mucha importancia al boxeo, sobre todo por el tema, yo creo por el tema estético. Hay una estética del boxeo que se llevó al cine, que se llevó al arte, a la pintura, al dibujo, y hablaba de la estética. Dice, la lucha dramática que posee una estética. Luego, el deporte lleva la espectacularidad en sí mismo, en su esencia, y luego habla también de la pasión del aficionado, de que el aficionado, el público tiene que ser apasionado de la identidad hacia un equipo, hacia un país, y que todo eso es lo que configura de alguna manera por qué el deporte de alta competición o determinado deporte de alta competición se termina convirtiéndose en el espectáculo. Y luego, en relación a los comentarios, sobre todo de Alicia, a ver, yo discrepo un poco de lo que, cuando habla de que el deporte espectáculo no es deporte, o el deporte de alta competición o de alto rendimiento no es deporte. Yo discrepo porque, como me parece que comentamos el primer día, el deporte es un concepto polisémico, es decir, que tiene muchos significados, ya no son solo dos de deporte, espectáculo y práctica, sino tiene muchos significados. Tiene, bueno, como también lo tiene la cultura tiene significados completamente diversos y hay muchos. Es un concepto poliédrico que tiene muchas caras y muchas perspectivas de donde mirarse y tiene muchísimas manifestaciones. Hoy en día el deporte tiene muchas manifestaciones de todo tipo. Y la gente le llama deporte también. Entonces, de la misma manera que en el mundo cultural, el que es un talento de la música o un talento del arte o un talento de la danza genera un espectáculo cultural, en el mundo del deporte, que no deja de ser una parte de la cultura también, el que es talento
en el fútbol o en el baloncesto o en el salto de pértiga o en la gimnasia rítmica, ofrece un espectáculo. Es verdad que lo que se ha mercantilizado es en España y en casi todo el mundo el fútbol. En Estados Unidos el fútbol americano o el hockey o el baloncesto. Pero el deporte espectáculo forma parte del espectáculo. Es verdad que para nosotros como educadores, etcétera, pues no nos parezca el más importante, ¿no? Pero de alguna manera es... Y luego, claro, cuando Alicia dice que el deporte espectáculo no es recomendable, pues bueno, no es recomendable. Yo a mis hijas, ya está Mafaldo ahí, yo a mis hijas no les he recomendado nunca que se dedicasen al deporte de alta competición, porque sé que meter a una niña de 8 años a gimnasia rítmica y que encima lo haga bien, pues bueno, eso es un problema, porque no todo el mundo, claro, no, tú quieres que haga deporte, pero que no haga deporte de alta competición, ¿no? Pero el deporte de alto rendimiento y de espectáculo y la plasticidad, la estética, a mí, yo no soy de ningún club de fútbol, y bueno, pues sí sigo a la selección española y me gusta la selección española, pero me gusta ver el buen fútbol. Cuando se juega el fútbol bien, y aunque no tengas una identidad con el Madrid o con el Barcelona, con el Zaragoza, que está en segunda división y a punto de descender, el fútbol bien jugado tiene una estética y es un espectáculo tremendo. Y los jugadores y las tácticas. Bueno, yo ya no digo más. Luego tengo muchas más cosas apuntadas ya sobre temas del periodismo, sobre el educador, sobre el árbitro, etcétera. De lo que digo. Muy bien. Muy bien, Mafaldo. ¿Has estudiado la asignatura? Sí. ¿O tienes algo que comentar o vienes solo a escuchar? No, quisiera comentar, porque seguramente son los tres que están presentes son especialistas en Cajigal y para mí la verdad que desde México cuando yo lo descubrí fue maravilloso porque me permitió precisamente esto que estaba comentando Fernando y que alguna vez comentamos Javier en algunos de los congresos allá en Barcelona, esta diferencia entre el deporte espectáculo y el deporte práctica, que también en ambas circunstancias no solo acá muy bien las circunstancias, el contexto de los dos ámbitos deportivos y lúdicos, sino que también me parece que permite comprender la importancia del deporte para el contexto social. Y por un lado, sí es cierto que el deporte espectáculo, el deporte profesional de alto rendimiento, es el que más vende, es el que más se ve, es el que todos quisiéramos participar de algún modo. Sin embargo, me parece que el deporte práctica, el deporte recreativo, que también puede ser de competencia, pero al final de cuentas es recreativo, es lo que en otros ámbitos se le está llamando desde hace ya varios años el deporte para todos. Y que al menos, por ejemplo, en México, la gran mayoría de las personas no tienen acceso para poder hacer deporte para todos. Entonces, aquí creo que uno de los trabajos que podemos hacer desde la filosofía del juego, desde la filosofía del deporte, es tratar de impulsar en los diferentes ámbitos por qué es importante el juego para la mayoría de las personas, por qué habría que crear espacios para que esos todos y todas tengan acceso a disfrutar de los maravillosos momentos que otorga el juego y que otorgan las prácticas deportivas, que pueden ser, por supuesto, de competencia, la gran mayoría de ellas, pero me parece que, como también alguna vez lo comentaba yo en Barcelona, me parece que jugar ya es una manera de ser y estar en el mundo. Jugar nos permite maneras de aprender virtudes, de aprender a relacionarnos con los demás. Y todos esos aspectos me parece que Cajigal lo expresa maravillosamente, porque además algo importante es que lo lleva al ámbito educativo. Es decir, no solo se queda en la reflexión filosófica, sino lo lleva al ámbito educativo, que me parece que en España es un gran referente, y además es evidente esta influencia de Cajigal, no solo en el terreno de lo teórico, sino también en el terreno de lo práctico. Gracias.
estaba en el nivel de los mayores y que no daba ni con bola porque la dejaban atrás, no pasaba ni con los pequeños, pero todos hacían deporte a su nivel. Bueno, la experiencia de estar ya contando deporte para todos, para su nivel, y que todos disfruten y que den buenas experiencias. Con lo cual, eso no tiene que llegar a mayores, simplemente buenas experiencias de educación, pues serían personas nobles y leales, ¿no? Pero si veían que los mayores hacían trampa con el deporte, o hacían eso, no solo que les saque el pescado y los más fuera, pues sería, pues, la vida es así, ¿no? Que hay que sacar lo suyo y destacar y que se olvide a los demás. Bueno, pues aparecen muchos ejemplos de esta educación, ¿no? De que iba siendo. Sobre todo voy a comentar estas tres experiencias que yo creo que los jóvenes para la naturaleza, dos experiencias suyas de vida sin que hay en el País Vasco, que bien pasó, los alumnos que pasaron de estar arriba, que ilusión vio y que, bueno, pues los chavales se crecen, se han ayudado todos a la cumbre, no los perezosos que quedan abajo. Pero bueno, y luego en la trascendencia, el mar, sí, que se mete en el mar, contra horas, se puede ver en la naturaleza, que hasta madurar, que yo que hago aquí, de poder, yo experiencias que haces, pues bien, pues para fomentar que todos los alumnos se acerquen al deporte de pequeño, ¿no? Bueno, eso está. Sí, si me Otra permitís, primera del boxeo, que habéis comentado, en el cine tuvimos la educación deportiva y humana y musical y todo, pues hasta 4 clases de boxeo. Son prácticos y vienen allí dos chicos, uno de 18 años, otro de 17 o así. Uno había hecho ya como 4 competiciones o 5. Había competido a su nivel, no podían pegarse o no sé cómo hacían. Y el hombre era tan preciso. Y se ve la diferencia con las técnicas. Y bueno, se habla de los campamentos. Pues son una especie de exhibición para decir que era tanto el corte directo. Bueno, el tema de campanón, ¿no? Que la gente se volvía broma a base de los golpes que recibe en la cabeza. claro, Bueno, que existe eso, sí existe, pero bueno, tuvimos, no sé, ¿no? Bueno, supimos a lo que era y circunstancias que había también. Bien, pues nada, paso por aquí. Adelante, ¿puedes comentar algo sí, sobre la vida de Cajigal en la época en la que escribió este libro, en 1997? sí, porque fueron unos años en los que Cajigal tuvo que intervenir con esfuerzos penosísimos para que la dirección del centro educativo, del bachillerato y del instituto, eso llegase de verdad a todos los centros. Y yo lo que recuerdo es que Cajigal, que yo casi me voy a meter a hablar de otras cosas de Cajigal, porque yo le conocí en el 57, que es cuando estaba de maestrillo, se llamaban maestrillos los jesuitas así, los que no habían cantado misa. Y Cajigal hizo las cosas más curiosas para conseguir dinero para que en el colegio hubiese deporte. Y me acuerdo del pobre Valero que decía, el padre Valero, vamos, que era jesuita, era sacerdote ya, decía, ¿cómo vamos a pagar a este entrenador de fútbol o de como un tal Mova, un italiano que estuvo también en el fútbol en Valladolid, en toda España, vamos, porque fue entrenador? Pero José María le costó sangre conseguir que los jesuitas, que el padre Valero soltase el dinero para conseguir que hubiese buenos profesores. Yo acudía a los campeonatos nacionales escolares siendo escolar, siendo
teniendo 15, 16 años, 17, y en esos años es en los que con Cajigal llegó a tener un grupo de profesionales incondicionales. Y estaban, como por ejemplo, en aquella época había una época muy, muy importante, yo creo que en la vida del deporte y en la vida de Cajigal, porque es que hicieron una permanente ocupación por los chicos, por el deporte, en esos años 57, 55 a 57 en San José, en Valladolid, y luego voy a poner un paréntesis porque José María, tuvimos en el periódico la necesidad de tener un ejecutivo de alto nivel en el Colegio San José y en Norte de Castilla. Y en esa época, José María, bueno, mi padre también era lanzador de disco, era deportista. José María nos daba la impresión de que podíamos conectar en la difusión del periódico y luego pues no se atrevió, no quiso empezar una lucha, porque la lucha la tuvo desde el 55, 56 hasta el 58, 59. Luego fue la universitaria, pero vamos, en esa época Valladolid destacó como una ciudad con un grupo de deportistas que seguramente algunos les recordáis, los Enciso, que eran 3 o 4 hermanos atletas que eran vamos, estupendos, ¿no? Por cierto, que yo recuerdo que en aquellos campeonatos escolares que se celebraban en la Casa de Campo, en Madrid, nosotros, los jesuitas, íbamos íbamos al momento en el que tenían que estar seguros de que el esfuerzo que estábamos haciendo para conseguir la actividad deportiva en el colegio, en la época escolar, pues era, yo creo que excelente, muy, muy importante y muy excelente era. Bueno, yo, por ejemplo, recuerdo la etapa yo jugaba a hockey sobre patines y balonmano en los campeonatos nacionales. Y recuerdo que en aquella época o lo hacías bien o no sobresalías. Pero claro, estábamos todos muy apartados de lo que era el deporte de alta competición y tal. Pero en fin, la etapa de Cajigal en Valladolid fue, por nuestra parte, una pena que no se incorporase al periódico como le pedimos, pero él estaba entonces en una época en la que se iba a incorporar a la dirección, al INEF, a la presidencia del INEF, y que me parece que la estancia en el INEF fueron del 77 del 67 al 76 o así. Más y pues nada. Sí. Sí. Pues mira,
yo recuerdo el día que decidimos crear la editorial, la sección de la editorial dedicada al deporte. Lo recuerdo muy bien porque es que había una... A ver si me sale. Porque por la edad algunas veces me atasco. Pero no se me olvida el día que en Madrid, pues llegamos a un acuerdo para editar los libros. Y la colección se llamaba Quiné. Y empezamos la serie, la colección, con 20 libros. 20 libros, cada uno de un deporte, en fin. Y no se me olvida que me dijo José María, bueno, ya tenemos el plan, los libros, lo que vamos a hacer y tal. Y ahora, ¿cómo vamos a venderles? Porque lo difícil era venderlos. Y así fue. Y recuerdo que José María me decía, oye, los libros han quedado muy bien, pero yo creo que no vamos a vender ni uno. Porque era difícil. Era difícil vender, editar libros sobre deporte era para escogidos, porque había que, en fin, luchar mucho para... Y efectivamente, la edición de los libros no fue un fracaso total, pero fue una edición complicada de sacar adelante. Sí, de los 20 libros, él me parece que escribió 2 o 3. 3. De este o deporte. No sé si... Sí. O deporte, anatomía de gigante, pues este fue de Cajigal. Este le hizo Cajigal. María, vamos. Sí, sí. En fin, comprendo que José María rechazase en algunas ocasiones lo que estaba pasando con el deporte, porque yo creo que fue un desastre. Los años esos difíciles no tuvo ninguna ayuda, vamos, pocas ayudas para hacer que los libros salieran, no digo comercialmente, sino en el aspecto editorial, en los títulos que había que vender, que producir, editar, y en eso pues hicimos eso, 20 o 22 libros, pero fue difícil. Yo comprendo que José María pasase muchas aventuras para conseguir que se editasen libros y que hubiese profesores, etcétera, vamos. A ver, en la época en la cual yo estudié en el INEF, entre el 73 y 77, que es cuando más contacto tuvimos, bueno, y luego hasta su fallecimiento, pues en un seminario que venía de vez en cuando y tal. A ver, nosotros nos formábamos con libros editados, sobre todo en Argentina. La editorial de Perú, muchísimos libros, en México también, algunos, realmente en España había muy pocas editores, yo no me acuerdo, Miñón, sí, pero Miñón era Miñón, esa la que habéis comentado, sí. No, ¿cuál era la editorial que habéis comentado del O Deporte? Miñón. Y luego me acuerdo que en la librería Esteban Sanz, en Madrid, en la Plaza Pontejos, que existe todavía, no está en el mismo lugar, está a 100 metros, pero bueno, que existe todavía, yo creo que es el hijo o el nieto donde íbamos a comprar libros. También ellos, alguna vez me parece, Editorial Esteban Sanz, también publicó libros
del que has comentado, por ejemplo, antes, Ángel, Gerardo Mova. Mova era un entrenador de atletismo italiano. Sí. Yo creo que era de atletismo, por lo menos cuando vino a España fue el precursor de los entrenadores de atletismo, que yo no había, quiero decir, yo no había nacido todavía, o sea, quiero decir, pero sí que escribía libros de... Pero bueno, sí. en el tema de Cajigal, de por qué Cajigal en ese momento escribe ese libro, pues realmente no sé qué quiero decir, yo no alcanzo a saber la vida que hasta ese momento Cajigal tuvo desde que nació, no sé, en el 20, ¿en qué año nació? 28, en el 28. Y 57, claro, él tenía 30 años cuando escribe eso. 27 y 28 años. Claro, ¿dónde había aprendido? ¿Dónde había viajado ya? ¿Había estado en Alemania? Pero claro, pero él era todavía jesuita, era religioso todavía, ¿no? Sí, sí. En esa época. Que, claro, realmente es sorprendente porque luego ya el siguiente libro me parece que Cajigal ya lo escribe a finales de los 60 o por ahí, ¿no? Es decir, 66. Bueno, pues eso, quiero decir que hay 9 años donde se supone que Cajigal, como has dicho tú antes, Javier, se dedica como en la ley de educación física, o de cultura, o como se llamaba dentro de Lola Olaso en el año 61, es la que crea el Instituto Nacional de Educación Física. Y es a partir de que se crea el instituto por ley, cuando a Cajigal le deben encomendar, vete a ver sitios por ahí, y debió ir a países occidentales y países del otro lado del telón de acero, que en aquella época ir a Alemania democrática, que se llamaba, o a Checoslovaquia o a Hungría, es decir, no era fácil para un ciudadano español, ¿eh? Ese es el... Pero bueno, realmente era un adelantado. Claro, yo, por ejemplo, he estado viendo en el libro, que lo he estado ojeando ahora, viendo las notas al pie. No hay muchas notas al pie, muchas notas bibliográficas o referencias de Cajigal, más allá de las revistas de las artes y las letras, de autores griegos clásicos, que hay algunas referencias. Quiero decir, alguna periodística de algún periódico, ¿no? Es decir, eso es todo, se supone que eso fue todo construcción propia de Cajigal, esa reflexión en torno al profesionalismo del deporte, que como hemos comentado antes, es que de alguna manera Cajigal identifica ahora en el libro, en esta parte que hemos leído, identifica todo lo que son los males del deporte, ¿no? Cuando habla dice, bueno, las mareas, los sueldos, los intereses, los intermediarios, todo, es decir, todos los problemas que hoy tiene el deporte profesional y especialmente el fútbol, los árbitros, los periodistas los directivos maleducados, todo ese tipo de cosas ya lo dice Cajigal en el año 57, cuando yo tenía 1 año, ¿no? Es decir, claro, y luego, Ángel, en relación a lo difícil que el deporte era en aquellos tiempos, pues claro, hay que recordar, bueno, no sé hasta cuándo duraron las cartillas de racionamiento en España. Yo no la llegué a vivir, pero mis hermanos mayores, que tienen 5 y 7 y 8 años más que yo, sí se acuerdan de las cartillas de racionamiento. Es decir, nuestra situación cultural, económica, educativa, era un país, la posguerra fue muy dura para mucha gente y mientras las necesidades básicas no estén cubiertas, el deporte era una cosa completamente marginal. De hecho, lo ha sido hasta los años 80, ¿eh? El deporte ha sido marginal en España hasta los años 80. A partir de los 80 se empieza a animar los ayuntamientos, se empiezan a ver programas de deporte para todos y bueno, y el deporte forma parte de la vida de las personas. Pero nos ha costado